¿Qué tal? Buenos días. Ya estamos a punto de recibir a Héctor. Aquí estamos. Bien. Va la invitación, Héctor. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Manuela, muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, gracias. ¿Te rapaste? Sí, ante la falta de peluquerías. ¡Ah! ¿En serio? Una amiga me ayudó. Ok. Quedó bien, me gusta. Es muy apocalíptico. Es un cambio, sí, ya, listo para el fin del mundo. Qué bien, bueno, siempre los cambios son muy buenos. Sí, aprovechar. Okay. Héctor, pues buenos días. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. La idea de hacer estas transmisiones es aprovechar que la gente está en su casa y compartir pues todo lo que se pueda de este universo tan fantástico que es el textil. Siento que hay muchísimas cosas que tienen espacio para ser platicadas, discutidas, etcétera, etcétera. Y pues dentro de esta serie de entrevistas, obviamente el Museo Textil no podía faltar. Creo que se ha convertido en una institución indispensable para la vida de toda la gente que se dedica al quehacer textil, no solo en Oaxaca, sino en el mundo completo, ¿no? Es un gran referente, tienen un gran archivo y pues de eso me encantaría que nos platicaras. Primero, saber quién eres tú, a qué te dedicas, qué estudiaste, cómo llegaste al Museo Textil. Bueno, pues yo estudié restauración de bienes muebles en la escuela de Churubusco, en la ENCRIM de Lina, y como parte del programa de estudios llevamos un momento de textiles. Cuando yo estudié ese programa, era el semestre de textiles, era el último de los 5 años de la carrera, y casi desde el inicio yo sabía que quería textiles. Entonces fue una muy larga espera y agonía para llegar a lo que realmente me interesaba. Pero cuando llegué me encantó. Desde antes de llegar, pues trataba de meterme a lo que pudiera, ¿no? Entonces iba con Lorena Román, quien sigue siendo mi mentora en el campo de la conservación textil, y me metí al taller y preguntaba, ¿y ahora qué están haciendo? ¿Y eso qué es? ¿Y cómo se hace? Y me invitó a un congreso que estuvo en el 2005 ahí en la escuela internacional. Fue increíble, fue la primera vez que conocí qué se hacía en la conservación textil en otros países, no nada más aquí en México. Okay. Y cuando podía en servicio social, pues lo hacía en el área textil, ¿no? Y en ese momento no había un museo textil. Exacto. Pero hay colecciones, ¿no? Y una de ellas es la de Franz Mayer. Entonces estuve en el Museo Franz Mayer en mi servicio social 2 veranos y estuve viendo los rebozos tan espléndidos que tienen, los mantones de Manila increíbles, reacomodando como esas piezas para el nuevo depósito que tenían exclusivo para textiles. Y fue increíble, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, no, es que esto es lo mío, sí quiero dedicarme a ello. Y entonces cuando ya llego por fin al último semestre y tengo que pues hacer mi tesis para titularme, fuimos la primera generación en tener su práctica de campo ya con la colección del Museo Textil. En ese momento no estaba el edificio. Ana Paula Fuentes, que es la directora que... La directora primera, claro. Empezó aquí con Alejandro de Ávila, con Marisabel Grañel. Llevaba un mes, me parece, o 2 meses empezada cuando nosotros llegamos a Oaxaca esta práctica. Lo que había de la colección, que era una colección que donó el maestro Francisco Toledo, esa colección estaba guardada en el MUFI, en el Museo de la Filatelia. Ahí tuvimos la práctica de campo. Y ahí Alejandro de Ávila le entregó a Lorena Román, mi profesora, un textil emplumado de finales del siglo XVII, genial, único, una joya. Y
entre ambos me ofrecieron estudiar esa pieza para mi tesis. Fue increíble, ¿no? Me clavé por completo en ella, y a la fecha, ¿no? Sigue siendo como de mis proyectos y mis temas favoritos. Nunca imaginé que después llegaría a este lugar donde se resguarda esa pieza y que podríamos seguir haciendo cosas y demás, ¿no? Pero entonces en ese momento es cuando conocí a todo el equipo que se estaba empezando a formar aquí en Oaxaca para el Museo Textil. Me acuerdo que en mi examen de titulación, antes del examen de la fecha oficial, estaba mi profesora, el director de la escuela y Marisabel, ¿no? Los tres estaban ahí sentados escuchando qué es lo que había ocurrido en ese proceso de investigación. Y ya unos meses después, otro museo se empieza a gestar también aquí en la ciudad, el Museo Belver, una colección de arte popular. Claro. De Federico Jiménez. Y entonces Alejandro de Ávila me habla y me dice, oye, está este museo, ¿qué te parece si vienes para pues poner en orden un poco la colección, planear un poco cómo sería el museo, etcétera? Vine, me entrevisté con las personas y a las 2 semanas me mudé a Oaxaca. Y a las 2 semanas también me invitaron la doctora Marisabel y Ana Paula a formar parte del equipo del Museo Textil, ¿no? Entonces, así es como llego y ha sido una experiencia increíble ver las transformaciones del espacio, los programas, el crecimiento de las colecciones, el tejido cada vez más amplio de esta red tan inmensa que se va haciendo, ¿no? A veces con una puntada súper planeada y a veces totalmente ¿Para dónde vamos? Pero igual de enriquecedor siempre, ¿no? Claro. Y así es un poco como el trasfondo. Fíjate que a mí del Museo Textil siempre del Museo Textil siempre me ha impresionado. Yo vivía en Oaxaca antes de que hubiera Museo Textil y era claro que había una tendencia muy fuerte a mirar a este mundo del textil, ¿no? O sea, ibas al súper, había mujeres que van, o sea, como siempre, mujeres mestizas de la ciudad de Oaxaca que van con su huipil al súper, ¿no? O sea, siempre en todos los elementos que hay alrededor de nosotros en la ciudad de Oaxaca, el textil formaba parte. De pronto se empieza a cuchichear sobre la posibilidad de un museo textil y yo creo que, bueno, para mí fue muy emocionante porque decía, ay, ¿será que sí? Pero en Oaxaca un museo textil seguro lo van a hacer en México, ¿no? Porque pues todo siempre es allá y de pronto, ¡pum!, Museo Textil en Oaxaca, un edificio extraordinario que aparte estuvo abandonado, yo lo recuerdo desde que era una niña muy pequeña, una esquina maravillosa, derruida totalmente, hasta que la Fundación Harpelú la salva y la convierte en este lugar espectacular. De ahí, pues, empezaron a suceder varias cosas, pero hay dos que a mí me causan una maravilla tremenda. La primera es que cuando escucha la gente el Museo Textil de Oaxaca, piensa que las exposiciones siempre se van a encontrar sobre Oaxaca, sobre las comunidades que hay alrededor. Yo misma pues lo pensaba así cuando era una joven pajarilla. Pero después empiezo a ver unas exposiciones totalmente fuera del cajón de mi imaginación, ¿no? Empezamos a ver textiles africanos, textiles de Asia y con la gran sorpresa de que estos textiles hacen una especie de diálogo con muchas técnicas y mucha iconografía que se utilizan en la región, bueno, en el estado, no en la región, sino en el estado. Esa es una de las cosas que a mí me impresiona. Y la segunda es, pues eso ha conllevado a que la red que se teje en el Museo Textil, pues es inmensa, ¿no? Hay artesanos de Oaxaca, hay artesanos de otros estados y hay artesanos de todo el mundo. Cuéntanos un poco de estas exposiciones que hay, que justamente no son nada más de Oaxaca, sino para Oaxaca. Eso que acabas de decir es clave en mi entender, para Oaxaca, ¿no? Y entonces, desde el inicio, el Museo Textil, la historia del Museo Textil comienza muchos años antes de que la fundación misma
hiciera escena, ¿no? Hiciera aparición en escena. Era un sueño de Alejandro de Ávila y del maestro Toledo, ¿no? Ellos dos soñaban con este espacio donde el textil dialogara, se expusiera de manera distinta, ¿no? El maestro Toledo recuerda estas primeras tiendas de arte popular que él visitaba de niño, que era del tío de Alejandro, Ernesto Cervantes. Claro. Y entonces recordaba el maestro Toledo que cuando llegaba le impresionaba ver cómo se presentaban las cosas, ¿no? Era otro aire, otra dimensión, otros valores, además de lo que ya tenía, no sustituyendo nunca, sino al contrario, añadiendo. Y entonces, cuando ya llega a la fundación, pues el proyecto termina de cuajar, pero siempre fue la intención tener esa visión amplia, ¿no? Se llamó, y la doctora María Isabel hacía énfasis en ello mucho al inicio, nos llamamos Museo Textil de Oaxaca porque estamos aquí, pero la visión no es regional ni local, es realmente muy amplia, muy diversa. Se quiere mostrar cómo la humanidad somos una, ¿no? Al contrario de lo que mucha gente quiere, que es segmentar, dividir, poner muros estúpidos y demás, realmente somos una humanidad, y una de las maneras en las que se observa es el textil, porque como lo decías, se comparten símbolos, se comparten técnicas, se comparten materiales, se comparten tecnologías, se comparten funciones, ¿no? Y entonces tenemos un abanico gigante con el cual jugar para mostrar qué tan similares somos, ¿no? No es necesario, estas conexiones virtuales son fantásticas, pero no han existido en milenios y aún así la humanidad ha logrado ir caminando casi de maneras muy similares, porque nuestro cerebro funciona igual, somos humanos, ¿no? Y entonces esa exposición con la que se inaugura el museo, que Alejandro tituló De Mitla a Sumatra, el arte de la greca tejida, fue un juego brutal en eso, porque como sabes tú que nos has visitado, el museo no tiene cédulas al lado de los objetos, ¿no? Entonces, claro, siempre se busca que la gente que nos visita se acerque, vea, mire el objeto más allá de leer lo que te pueda decir cualquier línea. Y esa exposición jugó mucho con esos sentidos, porque a mí mismo me pasó, yo que apenas estaba comenzando a conocer qué era el textil, veía algunos lienzos con grecas que yo podía jurar que eran de Teotitlán del Valle. Exacto. De Uzbekistán, ¿no? O sea, era alucinante. Y eso es lo que está pasando cada vez más cuando nos visitan las tejedoras, las bordadoras, los tintoreros, cuando ven esos lienzos que se vuelven espejos, ¿no? Que dicen, me identifico por esto, mira, para ellos esto significa esto, pero para mí significa esto. O sea, se vuelven quizá no espejos, o bueno, espejos translúcidos, ¿no? Porque por una parte se reflejan a ellos mismos y por otra pueden ver quién está del otro lado. Y eso ha sido fascinante y ciertamente nos ha traído algunas críticas, obviamente, ¿no? Hay gente que espera siempre ver el textil folclórico, que el término ni siquiera es algo que usemos aquí en el museo. Claro. En alguna ocasión recuerdo muy bien que teníamos una exposición sobre los tejidos del centro de Asia, de poblaciones nómadas, se llamaba Herencia de Moros, alforjas, almohadas y alfombras. Fue una exposición extraordinaria, fue increíble, pero una pareja de Nueva York que nos visitaba salió súper decepcionada y nos dijo, oigan, ¿por qué tienen estos textiles aquí? Si yo quisiera ver textiles islámicos, me voy al Metropolitan y ya está. No tengo que venir a Oaxaca. Hoy me da mucha risa, pero en ese momento era furia. Te ofendiste. Claro, porque era como, hey, pues qué padre tener el Metropolitan a tiro de piedra, ¿no? Y pues, cuando se te antoje, pero hay mucha gente que no tiene esa posibilidad.
y este centro se vuelve ese lugar de referencia, ¿no? Si queremos ver textiles islámicos, si queremos ver textiles africanos, del occidente de Asia, del centro, del lejano oriente, este es el lugar, porque ¿dónde más los podemos conocer, no? Claro, claro. Tienes ahí un punto bien importante y es, una vez más, que es un museo para Oaxaca. O sea, uno como visitante de museos, pues entra al Museo Textil, ve las exposiciones, se va con una experiencia maravillosa y fantástica. Sin embargo, aquí el museo cumple otra función que no es solamente la exposición, y me gustaría un montón que nos platicaras cuál es la función del museo con respecto a los artesanos de diferentes comunidades de México. Esto que tú nos platicas de esta pareja que sale totalmente decepcionada porque ve piezas que puede ver en la esquina o en su colonia, o sea, ahí en donde vive, pues es muy padre. Creo que eso mismo pensaríamos la gente de Oaxaca si vamos al Metropolitan y nos encontramos con un lienzo de San Mateo del Mar, ¿no? Es como, bueno, pero aquí hay una situación muy importante, y es que Oaxaca es un lugar que está lleno de artesanas y de artesanos que tejen. Y como tú lo mencionas, el Museo Textil es un espejo translúcido, ¿no? Que no es solamente para los visitantes o el turista, y yo lo percibo mucho como una institución hecha para los artesanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es esta relación del museo y los artesanos? ¿Cómo se da? Porque nosotros solo vemos los cuartos de exposición, pero hay muchas cosas que suceden en el Museo Textil. Háblanos de estos puentes que se hacen, o de este lugar que está hecho para los artesanos. Es una red gigante. Resumirla puede ser un poco complicado porque son muchas aristas, ¿no? Como te comentaba hace un momento, hay algunas puntadas que se dan muy metódicas, con una estructura así clarita, ¿no? De 1, 2, 3, 4, y hay otras que van surgiendo y se van agregando de manera muy orgánica, fluida, natural, que claro, ha tomado mucho tiempo, ¿no? Se basa todo en la confianza, creo yo, que el Museo Textil ha establecido desde su inicio y que buscamos mantener, ¿no? Y fomentar. Entonces, por un lado, quizá la parte más visible son los talleres, ¿no? Los talleres que ofrece el Museo Textil casi cada semana. Desde el inicio, se buscaba que esos talleres fueran con las personas que se dedican a la elaboración de textiles, con la intención no nada más de, ok, ya aprendiste la técnica, qué bien, si te vas con ese conocimiento, pues muy bien, pero el objetivo primordial es crear el acercamiento entre esa tejedora y un grupo de interesados, aficionados, estudiosos, investigadores, como le quieras llamar. ¿Por qué? Porque en esos días que pasan en el taller surgen muchas conversaciones más allá de ¿y cómo le levanto aquí en el telar? ¿No? Claro. ¿Y qué significa? ¿Y por qué? ¿Y tú qué haces? ¿Y cómo empezaste? ¿De quién aprendiste? ¿Y por qué lo siguen haciendo? ¿Y quién lo está aprendiendo ahora? ¿Qué tanta gente lo sabe hacer? ¿A dónde te han invitado? ¿Qué has hecho? O sea, toda esa conversación que se desarrolla es parte fundamental de un ser social que debe ser, en mi opinión, un museo, ¿no? Un museo no es nada más una sala de exposición. Así es. Eso puede ser una galería y listo. Pero el museo realmente es una estructura social, ¿no? Es una persona formada de muchas personitas adentro que están... Una criatura. Sí. Entonces, ese es como quizá lo más visible, ¿no? Esos talleres, esos acercamientos. Otra línea es que esos talleres no solamente participan las tejedoras como instructoras, sino como alumnas, ¿no? Y entonces hacemos talleres donde queremos proveer muchas herramientas para que ellos puedan hacer lo que quieran. Porque tú sabes que el tema de discriminación ha sido y sigue siendo una llaga así brutal en este país.
Y entonces, muchas veces, o siempre, eso tiene mellas muy serias en temas de motivación, de seguridad, de autoestima, de creencia en uno mismo, ¿no? Y entonces, bueno, quizás si sabes la cantidad de veces que escuchas a una tejedora, una bordadora diciendo, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que necesito que alguien venga y me diga cómo hacer, es que necesito tal. Cuando no es así, sí saben, sí pueden, sí lo hacen. La última vez que tuve una conversación similar, una de ellas me decía, es que no sé cómo decirle en español a ese proceso. Le dije, y yo no sé decirlo en mixteco, ¿no? O sea, estamos ahí. Usted tiene esa dificultad con el español, yo la tengo nula completamente en mixteco, ¿no? Entonces, la intención de estas experiencias es reforzar y tener un vocabulario común para poder hablar, entendernos y que realmente se sientan capaces, que se sepan capaces, ¿no? Claro. Y es muy interesante ver en estos talleres donde participan solamente tejedoras, tejedores, cómo se van creando estos cuerpos de apoyo, ¿no? Entonces, una bordadora joven de Zacatepec se fascina con el tejido de una señora mayor de Cotzocón y entonces entre ellas mismas se van echando porras, se felicitan, se admiran unas del trabajo de otras y eso para mí es formidable y es de lo que más extraño ahorita que el museo está cerrado, ¿no? Es decir, me hace falta es nutrirme de esto, ¿no? De todas estas energías, ¿no? Diálogos textiles. Sí, literalmente es un telar gigante y cada trama es una persona, ¿no? Haciendo el entramado, el diseño, todo. Claro. Entonces, esa es otra manera. Otras maneras son, por supuesto, el acervo textil, ¿no? El acervo, las colecciones que resguardamos, que están por llegar a los 10,000 objetos. Wow. Y ahí también son muchas emociones, porque las personas de las comunidades llegan a consultar el acervo y se encuentran con huellas de su pasado muy cercano. No es nada más a veces así como una idea muy romántica, ¿no? Y romántica de, ay, sí, mis antepasados. No, literalmente es alguien que conocieron, ¿no? Claro. Una historia que conocieron. Y entonces eso nutre a quien está viendo el acervo y a nosotros, obviamente, en la parte histórica de las fichas de esas piezas, ¿no? Cuando llegan a donar o a vender o a rememorar, son unas historias que quien está ahí en acervo, Eva Romero, te puede contar, bueno, en lágrimas, ¿no? Porque son historias muy, muy fuertes. Y todo esto lo cuento porque creo que refleja la cercanía que tiene el museo como institución, que no es nada más ahí una institución lejana, alejada, ajena a la gente, sino realmente caminando a par, ¿no? Y tan par a par es todo que pues sabemos de los nuevos bebés, las nuevas bebés, quién se está acabando la preparatoria, a dónde se van a estudiar la universidad, los nuevos planes, si alguien se va a mudar, si hay un taller nuevo, ¿no? Todo eso que va creando comunidad es lo que soporta a un espacio como este, ¿no? Creo que eso es lo que crea la magia del Museo Textil. Por supuesto, es como si fuera una especie de vecindad, ¿no? Cada quien vive en su comunidad, pero el Museo Textil es un lugar donde todos los chismes de todos, todo lo nuevo, todo lo que está en boga, pues está ahí. Fíjate que yo creo que eso se nota cuando uno visita el museo, o bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Las veces que yo he ido, se nota perfectamente bien cómo no es un museo que es nada más para la gente que consume la información, sino también para la gente que la genera, ¿no? Es raro ir al museo y no encontrarte con artesanos saliendo, artesanos entrando ahí o a San Pablo, ¿no? Rara vez, o más bien yo nunca me he encontrado con un artesano que esté saliendo en lágrimas, ¿no? Por ejemplo, Fernanda de Tlahuitoltepec con su esposa siempre salen, me los encuentro ahí alrededor, si me los encuentro en Oaxaca es ahí, en esa cuadra, ¿no? Y siempre están contentos,
como que vienen de algo, ¿no? Se ve que el museo es un lugar que nutre, y no solo porque el museo trabaje como esta gran institución que le da a los artesanos, sino porque hay o sea, uno da cuenta de un trabajo que hay horizontal, ¿no? De todos nutrirse, y eso a mí siempre me ha parecido impresionante. Los talleres que tienen también son una cosa fuera de serie, ¿no? Uno cuando escucha taller se imagina pues una Miss con unos cuantos ahí palitos, hilitos, y pues ahora vamos a hacer macramé, ¿no? Algo así. Y el Museo Textil se ha volado la barda totalmente, y esos talleres que uno ve para el consumidor externo, pues también son para los artesanos, o sea, hacia adentro de lo que hace que el museo viva, ¿no? Entonces, es bien interesante tener un lugar donde de pronto llegan personalidades, bueno, para mí son personalidades, a enseñarte telar de cintura, ¿no? O sea, se anuncia el telar de San Mateo del Mar con Noé Pinzón, ¿no? Y para mí es como la locura, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, es como, no sé, como que me dijeran, bueno, ahorita va a venir Michael Jackson a enseñarte a bailar, ¿no? O sea, en realidad son personas que de talla top, ¿no? Y poder convivir con ellos, pues es maravilloso. Cuando ellos llegan a los talleres, llegan a las clases, es un respeto increíble, ¿no? Una admiración. Casi todas las personas que están yendo a tomar el taller conocen ya a la maestra o al maestro, ¿no? Entonces, es como, wow, es lo máximo. Y eso es algo que yo encuentro sumamente satisfactorio. Tenemos unas, y lo hablábamos al principio, estas exposiciones que están fuera de serie, o sea, exposiciones que nos traen o que nos traen ustedes de otros lugares del mundo, ya sea por medio del acervo que ustedes ya tienen o por préstamo de colecciones. ¿Cómo se les ocurren? O sea, ¿quiénes gestan estas maravillas? O sea, ¿quién dice que vamos a hacer esto, vamos a traer de la comunidad ahí súper escondida en Asia este telar que se parece a este otro? O sea, hay un proceso de investigación muy fuerte, pero ¿cómo se gestan? ¿A quién se le ocurren estas cosas tan impresionantes? Uy, eso es de lo más delicioso en mi rol aquí en el museo, porque, como te decía, ¿no? Otra vez vuelvo a esta analogía de la red, con puntadas súper precisas y puntadas así súper alocadas también, ¿no? Por un lado está Alejandro de Ávila, ¿no? Él es el curador, él es quien conoce y va formando el acervo, tiene un listado de páginas y páginas y páginas y páginas de posibles exposiciones, y bueno, vamos viendo ahí cómo poder acomodarlas, para cuáles sí tenemos suficiente material, para cuáles no, para poder tener una más o menos cronología. Y digo, al decirte más o menos, estamos hablando de unos 2-3 años, ¿no? O sea, así vamos en nuestras programaciones de exposiciones, para que al mismo tiempo de esas exposiciones que planea Alejandro, dar cabida a otras, ¿no? Por ejemplo, las de arte contemporáneo, que esas surgen por iniciativa de los artistas, las artistas que van mandando sus portafolios al Museo Textil. Vamos viendo, se van evaluando cuáles están más listas que otras, y vamos también poniendo en calendario, en una lista de espera, que a veces se burlan de mí y me dicen, oye, pero es que qué bárbaro, tanto tiempo tengo que esperar. Pues sí, porque son solamente 1 o 2 exposiciones contemporáneas por año, para no perder este balance que el museo trata de mantener, y entonces eso obliga a que se vaya súper adelante ese calendario de contemporáneo, ¿no? Por otro lado, tenemos las iniciativas de las mismas comunidades, que esas son fascinantes, ¿no? El año pasado tuvimos 2, una de los textiles chocholtecos y otra de la camisa de Ayutla, Mijes. Sí, sí, sí. Las 2 fueron procesos muy distintos, pero igualmente enriquecedores y con muchos aprendizajes, porque por un lado, Edgar Mendoza, que él es de Tepelmeme, de Morelos, él es chocho, nos dijo, oigan, están estos textiles que hemos recopilado, hemos identificado. Es un pueblo que dejó de tejer hace muchos años, ahorita ya nadie teje. Tener unas mantas, ¿no? Exacto, como cobijas, cobijas, rebozos, ¿no? Todo en lana.
tapicería y sargas. Y entonces, en nuestra colección solo tenemos una pieza chocholteca, nada más. Esa exposición nos abrió el panorama de manera increíble, inaudita, ¿no? Y entonces se crea la exposición aquí con el título en chocholteco, que así como el textil, la lengua está en peligro de extinción, en grave peligro de extinción. Y después de tener este evento en Oaxaca, viaja la exposición a Tamazulapan del Progreso, donde se presenta ahí para que la gente de ahí la vea, ¿no? Entonces esa fue fascinante y finalmente Edgar, historiador de ahí, decide donar parte de lo que él había reunido de su familia al Museo Textil, ¿no? Entonces es como este enriquecimiento de la colección por iniciativa misma de las personas de estas comunidades. Por otro lado, la camisa de Ayutla fue muy distinto el caso, pero igualmente fascinante porque surge de un traje que exhibimos aquí hace muchos años en otra exposición sobre indumentaria masculina. Ese traje ni siquiera sabíamos de dónde era, lo hereda Alejandro de su tío Ernesto, pero el tío le había puesto nada más Nayarit y no tenía nada que ver con el textil de Nayarit. Alguien de Ayutla ve el traje y dice, este es de mi pueblo. Y entonces, sin nosotros saber, allá en Ayutla empiezan a investigar cómo se hacía, cómo llegaron las máquinas, quiénes las hacían, por qué, a quién le enseñó. El señor que hacía la mayoría de los bordados fallece y entonces ahora quién queda a cargo y es una de sus sobrinas, ¿no? A inicios de año veo en Facebook una presentación de diapositivas con esa investigación, ¿no? Y trajes reunidos allí en Ayutla, ¿no? De este lo tejió Don Nacho, este también, tal. Y entonces era un colectivo, Yasnaya Aguilar es parte de ese colectivo, y me acerqué y le dije, Yasnaya, vamos a traducir esta presentación de PowerPoint a una exposición y fue genial, porque entonces, salvo ese traje, todo lo demás era préstamo de las familias, otra vez, ¿no? Wow. Y entonces se crea todo el texto en Ayuk y en español. A la inauguración vienen todas las autoridades municipales, viene la banda filarmónica infantil, que yo no sabía que era infantil, entonces cuando vi a todos los niños y niñas vestidos con las camisas fue fantástico. Y bueno, toda esa exposición se desarrolla aquí con la curaduría de ellos, ¿no? De Yasnaya, de Joaquín, todos ellos. Y cuando termina la exposición, el plan es, ok, vamos a guardar aquí las piedras un momento para llevarla a Ayutla después. Esto estaba previsto para junio en algún momento. Vamos a ver si lo logramos, si la posponemos un poquito más, etcétera, pero es algo que sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Es una manera de mantener la comunicación y la conexión con los pueblos y de seguir generando esos lazos de confianza, de relación, de colaboración, ¿no? Entonces, como ves, son muchas maneras para este programa de exposiciones, pero creo que eso también lo hace sumamente enriquecedor. Por supuesto. Acabas de mencionar una cosa que ha sido clave y creo que es una de las grandes herencias que nos deja el maestro Francisco Toledo con respecto a la relación de los acervos y las colecciones y las comunidades. Y es esta iniciativa de llevar lo que estamos viendo en la sala, no importa que sea, o sea, pueden ser dibujos de Picasso, ¿no? O sea, en el caso del maestro Francisco, yo recuerdo perfectamente que desde el Yago se gestaron cosas muy similares, ¿no? Vamos a llevarnos estos dibujos de Picasso, estas fotografías de Salgado, o sea, lo que sea de gráfica, de fotografía, y nos los vamos a llevar a la sierra, allá lejísimos, donde no hay ni INBA ni INA que proteja nada, ¿no? O sea, claro, ahora ya cambió todo, supongo, ¿no? Pero esas iniciativas locas, impresionantes, valientes, que demuestran que no se necesita nada más que la mera voluntad de hacerlo, o sea, no hay burocracia que
que te impida, ¿no? Entonces, ¿qué tanto de estas iniciativas toma el museo textil? Porque veo que nos las cuentas ahora y yo lo relaciono directamente pues con los impulsos que tuvo el maestro Francisco y han sido claves para el desarrollo de la cultura en Oaxaca. Sí, sin duda es una escuela, ¿no? Lo que él hizo fue formarnos a muchos de los que actualmente trabajamos en Oaxaca y en otros lugares sobre cómo pueden ocurrir las cosas, ¿no? Más allá de tener estos grandes institutos que pueden o no hacer cosas, porque hay de todo, es ese vínculo social, siempre el vínculo social y el beneficio colectivo, ¿no? Más allá del individuo. Y entonces creo que yo personalmente no tuve muchos acercamientos con él, ¿no? Muy poquitos, los podría contar con esta mano, pero permeaba lo que él opinaba, hacía, no solamente decía, sino hacía, y lo veías hacer, permeaba en toda la sociedad, ¿no? Y entonces creo que la fundación aprende mucho de lo que empezó el maestro Toledo. La misma doctora Maisabel empezó con él, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando fue directora del Yago, yo era una niñita y la recuerdo perfectamente bien, ya muy enguipilada desde siempre, y siempre con libros en la mano, y siempre, yo recuerdo cuando empezaron a restaurar la Biblioteca Francisco de Burgoa, y ella era una muchacha muy joven y trabajando codo a codo con el maestro Francisco, pues rescataron ese acervo impresionante, ¿no? Entonces, sí, la ubico perfectamente bien. Y pues yo creo que esa experiencia tan cercana y las décadas de amistad que tuvieron, pues finalmente también es algo que permea en toda la fundación, ¿no? Y en su visión para seguir ese modelo, ¿no? Seguir con esa línea, esa imaginación, esa creatividad, ese pensar siempre, ¿y ahora qué? ¿Y si cambiamos esto? ¿Y si ahora hacemos esto? ¿Y si probamos con esto? ¿No? Siempre es como un espíritu muy, muy abierto y muy libre para probar, experimentar. Funciona muchas veces, algunas no. Bueno, pero si no probamos, si no los hubiéramos probado, nunca hubiéramos sabido, ¿no? Entonces, creo que tenemos esa gran ventaja de tener un legado tan rico del cual abrevar, ¿no? Del cual alimentarnos, nutrirnos, y qué afortunada este estado, qué afortunada Oaxaca de haber contado con una estrella tan luminosa como la suya, ¿no? Yo me acuerdo en septiembre pasado, tras su partida, todo el mundo, y aún hoy, todo el mundo nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿y ahora, qué lástima? ¿Quién nos va a cuidar? Por un lado, pero y por otro lado era como, ay, qué lástima que partió, ¿no? Es esas personas que nunca debió de haber partido de esta tierra. Por otro lado, sobre ese mismo pensamiento pones la idea de qué fortuna haber vivido al mismo tiempo que esa persona, ¿no? O sea, haber vivido bajo esa luz, wow, ¿cuántas veces puede ser, no? Sí, es impresionante. Fíjate que yo siempre he creído que si Oaxaca se volvió en el mundo, bueno, del que estamos hablando, del textil, que se aplica para muchos otros también, se volvió un referente, yo creo sin duda que fue el maestro Francisco una pieza clave para permitirnos comprender muchas cosas, ¿no? El diseño colaborativo con los artesanos, el rescate de muchas técnicas, el interés por los materiales, ¿no? Por la materia prima, que él lo traía, pues, muy evidente, ¿no? O sea, para mí pensar en algodón coyuchi, en caracol púrpura, en telar de cintura, en tapetes de Teotitlán, irremediablemente llevan al maestro Francisco. O sea, su aporte al Estado es innombrable, ¿no? Y en efecto, muchas personas dijimos, híjole, pero Francisco era para siempre, y pues no. Lamentablemente no, pero dejó una huella durísima en el Estado. Claro, y una cosa que agregaría a esto que acabas de mencionar, así como impulsaba el rescate, impulsaba la visión contemporánea, ¿no? Que
ese cruce que él mantenía siempre en balance es sumamente difícil de lograr, ¿no? Es muy complicado de mantenerlo constantemente a flote exitosamente, ¿no? Y entonces, por un lado, estás manteniendo las tradiciones, conocimiento, técnicas, tal, y por otro estás empujando todo eso a que siga adelante, ¿no? No es nada más mantener, es seguir creando, seguir haciendo, seguir innovando a partir de eso. Y eso era fascinante. O sea, tú entras al IAGO, entras al centro fotográfico, entras al CASA y estás en el siglo XXI, ¿no? Claro. Nunca te sientes fuera de contexto, fuera de lugar o anticuado, siempre es actual. Y así esa es la visión. Y también, regresando un poco los pasos al Museo Textil, pues creo que es lo que queremos, ¿no? Siempre mantener este balance, tratamos de mantener este balance y por eso la diversidad en las exposiciones, en las actividades, en las ofertas de programas, en las ventas, en los eventos, ¿no? Siempre tratando de, ok, sí está muy bien seguir tejiendo en tela de cintura, ¿qué más podemos tejer en tela de cintura? ¿Qué más podemos hacer con las lenguas de Oaxaca, etcétera? Fíjate que lo que mencionas para mí es bien importante y me gustaría puntualizar esto, ¿no? Que esta idea de mantener el balance entre las técnicas y los materiales ancestrales, o a lo mejor no tanto, pero tradicionales, y mantener el paso en la innovación y nunca perder, habla de un conocimiento muy profundo, ¿no? Tanto del maestro Francisco como de las actividades que tiene el Museo Textil. Se ve que hay una comprensión muy profunda del alma de todas estas técnicas, de todos estos materiales, ¿no? No es solo por encima, no es para nada el amar el folclore mexicano, ¿no? Es irse realmente a la sustancia de lo que es el telar de cintura, hilar a mano, todas estas técnicas y comprenderlas bien. O sea, sin esa comprensión es muy difícil pensar en innovar y mantener una balanza, ¿no? Que siempre avance de manera positiva, sobre todo, ¿no? Sin llevarse de corbata a nadie. Toda esta plática de Oaxaca, de comprender, me lleva a un tema que me gustaría tocar contigo, y es el Encuentro Mesoamericano de Textiles, que en teoría este año pues tocaría, aunque como están las cosas no sabemos. Sin embargo, ya hay unas ediciones previas. Por favor, háblanos de esta cosa tan maravillosa que sucede en San Pablo, ¿no? Al ladito del Museo Textil, que es el Encuentro. Ajá. Bueno, pues es realmente, en mi visión, claro, soñadora, idealista, sucede en todo Oaxaca, porque tratamos de vincular al Museo Textil con las otras sedes de la Fundación, ¿no? Y entonces siempre tratamos de incorporar otras sedes para los talleres, para las inauguraciones, para las recepciones, para las visitas, como para que también la gente que llegue a ese evento pueda conocer toda esta red que la Fundación ha tejido, ¿no? Y que sigue creando. Entonces, es por pero por otro es otra vez la presencia del maestro Toledo, ¿no? Este evento donde él visualizaba un encuentro de tejedoras, de gente que se dedica a la creación de textiles y que pueda haber intercambios. Y entonces, finalmente en 2014, que tenemos la primera edición, la pensamos como, bueno, vamos a hacerlo a manera de una bienal, ¿no? Cada 2 años vamos a reunirnos, pero vamos a incorporar no solamente la rígida presentación así de voy a leer mi ponencia en el micrófono, sino también vamos a invitar a las mismas tejedoras, a los tejedores, tintoreros, cooperativas que quieran platicar, ¿no? Y por eso tú que has estado, has visto que no tenemos estos cartoncitos en la mesa diciendo quién es quién, ni leemos currículums para presentar a alguien a que suba a la mesa, porque queremos realmente que se hable ahí, ¿no? Quiénes somos, lo que hacemos se muestra ahí, ¿no? Así de franco, así de abierto, así de honesto y directo, que
hablen las acciones ahí, ¿no? Y entonces, a la par de eso, también sabíamos que si queríamos contar con la colaboración de tejedoras, hilanderas, quizá no era el modelo una mesa y un micrófono, ¿no? Y entonces es mucho más cómodo platicar mientras están haciendo, ¿no? Y entonces esas sesiones de demostraciones surgen así. Bueno, vamos a dar cabida a que nos compartan lo que quieran compartirnos en un medio en el que estén cómodas, ¿no? Y entonces están haciendo, están viendo el telar, están manejando los hilos y están platicando cómo lo hacen, y la gente puede tener un acercamiento mucho más cercano a, sí, yo tengo una pregunta, ¿no? Y entonces, así es como se crea ese balance, creo yo, que tratamos de mantener en el Texteam, de las ponencias como muy más rigurosas académicamente hablando, y al mismo tiempo ese conocimiento igualmente importante, igualmente válido, que es el colectivo generacional tradicional, ¿no? Claro. Y a la par, pues enriquecer el programa con talleres, con recorridos especiales. Creo que cada vez más lo vamos afinando un poco mejor, ¿no? El primero fue apretadísimo, correteadísimo, bueno, fue muy extenuante y no se disfrutó tanto como las otras dos ediciones se han disfrutado, ¿no? Ya con un ritmo más rico para pasarlo, donde realmente puedes convivir, escuchar, conversar, preguntar, etcétera. Y algo que nos sorprende mucho es el interés que cada evento va despertando, ¿no? Para la edición del 18 tuvimos un grupo numeroso de Chile que vino exclusivamente a este evento, ¿no? Tanto en ponencias como participantes y en las demostraciones. También tuvieron una venta, ¿cierto? Venta y demostraciones, ¿no? Estuvieron presentes en todo el espectro del evento. Y para cuando comenzó el 19 o mediados del 19, ya nos estaban volviendo a escribir desde Chile que cuándo era el siguiente, si iba a pasar, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante ver esas reacciones, y otra vez, así como lo mencionabas al inicio, vemos la necesidad que había de tener un espacio así, ¿no? Más allá, porque no es que no hubiera, ¿no? Había conferencias y ciclos de charlas y tal, pero con esta igualdad, creo, de participación, lo hace bastante especial. Tampoco digo que no hubiera eventos así antes, ¿no? Marta Turok los ha hecho sobre el rebozo, en el Franz Mayer y demás, pero que fuera algo constante, ¿no? Cada 2 años ya saber que nos vamos a encontrar. Claro, y estar en la expectativa, ¿no? ¿De qué se va a tratar? Porque cada uno trae un tema, ¿no? Así es, como un tema rector, y a partir de ese, pues suceden diferentes talleres, pláticas, etcétera, etcétera. El pasado me parece que fue de coleccionismo. El coleccionismo, ¿no? Las personas atrás de las colecciones, en honor a Ernesto Cervantes, y fue muy bueno. Claro que también hay algunas participaciones que no están del todo en la línea principal, pero que consideramos que son muy valiosas, ¿no? Y que hay que incluir. En esta ocasión, si todo sale bien y se acomodan las estrellas, el evento va a estar dedicado a la memoria, por supuesto, de Francisco Toledo, y la línea principal es pues la comunalidad, ¿no? El sentido comunitario en el textil. Entonces, esperemos que se logre. Hay muchas líneas desde donde abordar este tema, desde la propiedad intelectual, desde la innovación, desde la estática versus dinamismo del textil. Exacto, las tendencias. Las tendencias, las cooperativas, el mercado. Hay mucho de dónde abordar, ¿no? A quién pertenecen los diseños, quién los puede modificar, quién, ¿no? Están a la venta, muchas interrogantes. Claro, y no solo desde una perspectiva, y eso es algo que me gusta mucho del museo, no solo de una perspectiva de negación, ¿no? O sea, no hay un cajón en donde, o no hay un anuncio que diga, a ver,
los que quieran participar aquí para hablar de la colectividad tienen que hablar sobre, únicamente se va a tratar sobre la explotación de los artesanos. O sea, es un lugar donde hay artesanos que van y dicen, pues no me gusta, hay otros que dicen, pues sí me parece, o sea, y se tiende un diálogo bien interesante. Y esa es, una vez más, una cosa que el museo tiene, ¿no? O sea, no solo hay un lugar para exponer textiles de todos lados del mundo, hay un lugar también para emitir todas las opiniones respecto al textil, ¿no? Ya cada quien pues irá navegando en la opinión que mejor le guste, con la que sea más afín. Sin embargo, en el museo yo siento que siempre hay la puerta abierta, ¿no? Para escuchar a todas las personas que quieren hablar y opinar y tienen algo importante que decir con respecto a pues este universo maravilloso que es el textil. Entonces, normalmente se hace que en octubre, septiembre. En octubre, lo tratamos de hacer en octubre, alrededor del 15, ¿no? Es como el segundo fin de semana casi siempre de octubre. Y es de 4 días, 5 días, ¿no? Empezamos con los talleres, 2 días, a veces son talleres de 1 día, a veces de 2, a veces son con instructores locales, a veces de otros estados, a veces de otros países. Entonces eso es muy enriquecedor, ¿no? Ese intercambio. Una recepción de bienvenida que desde el inicio la pensamos antes de la sesión inaugural. ¿Por qué? Porque el mundo textil es de este tamaño, ¿no? Todos los conocemos al menos de vista, y entonces sabíamos que este evento iba a convocar a una comunidad ya muy cercana, y que si esperábamos a que el primer encuentro general fuera la primera sesión de ponencias, íbamos a empezar 1 hora y media después, porque todo el mundo está, ay, qué gusto verte, ¿qué has hecho? ¿A dónde has ido? ¿En qué estás ahora? Demás, ¿no? Entonces, con esa intención es que la recepción de bienvenida es una noche antes, ¿no? Porque ahí ya está como la mayoría de los asistentes, y ahí es donde te desfogas y te encuentras y platicas y bailas y tomas lo que sea, ¿no? Y ya al otro día, casi siempre muy puntualitos, empezamos, ¿no? Hay un par de conferencias magistrales sobre el tema que se está abordando en el encuentro en cuestión, y ya empiezan las ponencias, los ciclos de demostraciones. Y algo muy importante también en ese evento es la expoventa especial que se prepara, que la primera de ese tipo, así especial, ocurrió en 2018, ¿no? La oferta que se presentó era de varios grupos que participaron durante 2 años en talleres impartidos en el Museo Textil, talleres como los que te platicaba al inicio, desde una parte desde el diseño formal, digamos, ¿no? Con una diseñadora gráfica, Rocío Vidal, y otra parte desde la confección, acabados, patronaje, ¿no? Ya producción, manos a la obra, con Guillermo Vargas, ¿no? Y entonces, entre ellos dos, llevaban a este grupo en 4 talleres por año, dirigiendo, pero otra vez no desde el punto de vista de ¿quieres vender? Ah, pues haz esto, ¿no? Sino más bien qué han querido hacer, que no han sabido, podido, tenido el tiempo, ¿no? Logrado, lo que sea, y aquí juntos vamos a desarrollarlo, ¿no? Y entonces así es como se presentaron esos productos nuevos en la expoventa del textil del 2018, que fue un éxito, ¿no? Recibí muchos comentarios de mucha gente que se sorprendía de ver tanto lo tradicional, ¿no? Lo que suelen ver, como objetos totalmente distintos. Para mí, desde el museo, lo más rico de ese proceso fue el proceso, ¿no? Ver a cada participante desarrollar, preguntar, experimentar, crear, convencerse o decir, no, todavía no me gusta cómo se ve. Y eso fue muy bueno, ¿no? Es esta parte del desarrollo de herramientas, crecimiento personal, que platicaba al inicio, que para mí es algo
muy importante como acción desde un museo, ¿no? Porque finalmente no somos una tienda, no somos una comercializadora, no, más allá de pensar en el desarrollo de un producto en particular, nos interesa la parte humana, ¿no? La parte creativa, la parte social. Claro, y o sea, todo esto de lo que nos hablas se ha complementado con las famosas expoventas del museo, ¿no? Que aparte son pues es una cosa de no perderse, aunque no vayas a comprar nada. Las ventas que hace el Museo Textil son realmente fantásticas porque encuentras justamente, viniendo desde las mismas artesanas, innovaciones increíbles y cosas de rescate que también son fantásticas, ¿no? Platícanos de esas expoventas que o sea, es raro ir y decir, no me gustó, no estuvo a la altura, no, la calidad no fue suficiente, porque de verdad, para mí las expoventas es como poder tocar las cosas que exhiben, o sea, tienen cosas increíbles, ¿no? De verdad, impresionantes. El año pasado incluso tuvieron en el encuentro un stand donde algunas piezas de su acervo estuvieron a la venta, había un huipil de tapar de Jamiltepec, increíble, maravilloso, que según yo es el mismo que sale en el mapita, en el mapa que hicieron. Parecido, Pero bueno, háblenos de las expoventas y después estaría padre platicar sobre este mapa que ha sido tan popular y que ya no hay. En fin, eso lo planteamos después, pero háblenos de la expoventa. Bueno, las expoventas también el año pasado cumplieron 10 años de hacerse en el museo. Primero empezaron muy pequeñitas aquí en el patio de los ladrillos, en ese patio emblemático del museo. Ahí se tenían un par de mesas, unos alambritos entre las columnas y colgábamos y exhibíamos como podíamos. La intención, una vez más, era crear este acercamiento directo entre quienes hacen sus productos y el público, ¿no? Que tuvieran la oportunidad de ver de quién nacen estos objetos, de dónde vienen y entender los procesos para evitar el regateo, ¿no? Y por eso, años después, se conforma este lema que el museo siempre difunde, el yo no regateo, ¿no? Queremos realmente que se aprecien las piezas, así como le pasó al maestro Toledo cuando llegó a la Casa Cervantes y se impresionó de lo que estaba viendo, por más sencillos que fueran los objetos. Claro. Eso es lo que queremos que ocurra también con el textil, ¿no? Que se aprecie el tiempo, la creatividad, el talento, la maestría de quienes están detrás de esas creaciones, ¿no? Y ese es otro motivo de los talleres, enfrentar a la gente a hacerlo. A ver, claro. Siéntate a pegar, trata de hacer. Vuelves a regatear. Exacto. Entonces, con el paso del tiempo, sí hemos notado que al menos aquí la gente ya no lo hace, ¿no? Porque sabe que no puede hacerlo, ¿no? Algunas por convicción, otras porque saben que no se van sin algún comentario nuestro, ¿no? Porque por eso estamos también nosotros diciendo, hey, eso no se hace, no se debe hacer. Creado una red de vigilantes, pues yo lo he visto en el mercado mismo, de pronto, y lamentablemente es el turismo nacional el que más regatea y es súper lamentable, pero yo he sido testigo de gente, no en el Museo Textil, sino en el mercado, de turistas que, oye, ¿y cuánto es lo menos? Y en el mercado no están tratando ni siquiera directamente con los artesanos, ¿no? O sea, y sí hay un ambiente de tensión, ¿no? De cómo está regateando y nunca falta el que diga, oiga, aquí no se regatea, ¿no? Entonces, creo que han entendido una red de seguridad bien importante, ¿no? Y sí, es muy notorio llegar a las expoventas y ver los letreritos, hashtag yo no regateo. Claro, ¿no? y así como el turismo local y los compradores locales, también del extranjero. Recuerdo una de las últimas expoventas que tuvimos, yo estaba sentado no sé si en caja o en la entrega, y llega un chico de Argentina y me dice, oye, pero es que a mí por verme extranjero, por escucharme hablar, inmediatamente me suben el precio. Le dije, ¿y tú cuando ves a una señora en la calle no inmediatamente esperas pagar menos? ¿No? O sea, hey, otra vez hablamos de esta situación de discriminación, de racismo, de vale menos, ¿no? O sea, claro.
no llegas a una tienda. Héctor, perdón que te interrumpa, voy a tener que cortar la transmisión porque nos quedan 20 segundos, pero vuelvo y te vuelvo a invitar para platicar sobre el mapa y ya poder cerrar con calma, ¿sí? Claro. Oye, gracias.